Por supuesto, no se trata de hacer una exposición, ni mucho menos magistral, sobre los asuntos que tienen que ver con currículo, y menos en una facultad que permanentemente está reflexionando sobre ese objeto de estudios. Por ende, yo no estoy diciendo nada nuevo. Muchas de las cosas que voy a referir tienen que ver con su día a día y con su cotidianidad y con el ejercicio de su profesión y con sus dinámicas cotidianas, y al final les presentaré una perspectiva para el diálogo, que es una unidad de asuntos curriculares que estoy proponiéndole yo a la vicerrectora y a la administración central de la universidad como tal. Pero entonces, partamos de lo siguiente: ¿por qué preguntarnos otra vez por el currículo en educación superior? Reitero, yo no voy a hablar de nada nuevo, es más bien una esperanza de volver a señalar la importancia en la Universidad de Antioquia, y hago alusión a la Universidad de Antioquia porque no es exclusivamente a la Facultad de Educación como tal, para dialogar, para visibilizar y para volverle a dar, en el evento de que lo haya tenido, la relevancia de un concepto como el de currículo. Reitero, no es nueva esta intención de referirlo, hay que reconocer todos los buenos ejercicios que se han llevado a cabo. Aquí podemos mencionar, entre otros, el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Currículo, el INIC, a cargo de la profesora María Omelia Galeano, el profesor Norbey García, la profesora María Eugenia Upegui y otros que hicieron desde Vicerrectoría de Docencia. Recordarán por allí en el 2008, 2010 una serie de documentos sobre flexibilidad curricular a nivel de universidad. También el grupo Cómo hacemos lo que hacemos en educación superior, donde el profesor Ramiro Galeano tenía como objeto de estudio los objetos curriculares como tal. También la profesora Elvia María González ha hecho varios trabajos que tienen que ver con los asuntos de política curricular, una investigación que reposa en este momento en Vicerrectoría de Docencia. La profesora Elvia María en el 2013 nos señalaba a nosotros como universidad sobre la importancia de las políticas curriculares de la Universidad de Antioquia. No puedo menos que señalar los trabajos y los juiciosos ejercicios que desde el Departamento de Pedagogía se han hecho en cabeza, entre otras personas, de la profesora Elia Aguilar y por supuesto la profesora Ana María Cadavid, quienes han visibilizado desde el Colegio de Currículo distintas preguntas y distintas reflexiones en torno a lo curricular. La Vicerrectoría de Docencia, a través del Programa de Desarrollo Pedagógico Docente, también lo ha hecho. Asuntos que tienen que ver con currículo y globalización, fundamentación curricular y microcurrículo, currículo como construcción formativa de sentidos, renovación curricular, calidad de la docencia y evaluación del currículo. Varias son las temáticas que ha tratado de abordar el Programa de Desarrollo Pedagógico Docente en distintos momentos. Por tanto, reitero, no es nuevo, o no es suficientemente nuevo lo que yo vengo a decirles, más bien vengo a compartir con ustedes como una excusa para poder conversar con esta facultad como lo estamos haciendo con las otras facultades. Mi propuesta es bastante modesta, es que nos preguntemos por qué volver a conversar sobre el currículo. Y digo que ese asunto de preguntarnos nuevamente por el currículum pudiera resolverse a la manera de una pregunta retórica, de una manera muy sencilla, pues porque nos toca, pues porque estamos abocados a eso, porque con eso tiene que ver los asuntos en educación, y en educación superior sí que es cierto. Pero para poder justificar el planteo de una pregunta de estas tan básica, debo referir que en muchos casos, y me refiero a nivel de universidad, cuando nos estamos refiriendo al currículum, encontramos un lenguaje vacío y en muchos casos impronunciable. ¿Por qué vacío y por qué impronunciable? Para darle resolución a esto, yo quiero proponerles un juego con un autor de mis afectos y seguro de algunos o algunas de ustedes, que es el profesor Jorge Larrosa, donde él precisamente, a propósito del preguntarse por el lenguaje, hace algunas acotaciones sobre los lenguajes académicos, y yo quiero jugar con algunas de sus palabras introduciendo la palabra currículum. Es un ejercicio muy sencillo. Esto está en uno de sus textos, de los bellos textos del profesor La Rosa, y lo cito
textualmente agregando la palabra currículum donde él habla del lenguaje. Cuando digo que ese lenguaje del currículum parece vacío, me refiero a la sensación de que se limita a gestionar adecuadamente lo que ya se sabe, lo que ya se piensa, lo que de alguna forma se piensa solo, sin que nadie lo piense, casi que automáticamente. ¿Cuántas veces damos por sentado, casi que automáticamente, de que cuando estamos hablando de asuntos curriculares, ya todas las personas con las cuales nosotros nos estamos interrelacionando saben de qué se trata? Porque es casi que automáticamente. Si estamos hablando del currículum, pues mi interlocutor ya lo tiene claro. Estamos hablando del plan de estudios, estamos hablando de toda una configuración sobre el ejercicio de organización de los procesos de enseñanza, por supuesto de aprendizaje, pero no siempre es así, y menos en una comunidad tan amplia como es la universidad. En muchas ocasiones, cuando nosotros aludimos al concepto de currículum en la Universidad de Antioquia, estamos entendiendo exclusivamente el plan de estudios. Y lo digo, yo llevo muy poco tiempo en vicerrectoría de docencia, pero me ha llamado poderosamente la atención cómo al referir las discusiones curriculares inmediatamente sale la preocupación por cómo vamos a estructurar el plan de estudios del programa tal, X o cual. Pasamos pues en muchos casos a concebir ese concepto de currículum como algo de lo que ya no hay que hablar mucho y termina a la vez siendo algo impronunciable, porque si no hay que pensarlo, ni reflexionarlo, ni discutirlo, pues entonces resulta ser algo impronunciable. Volvamos a la Rosa en ese ejercicio que les estoy proponiendo. Dice la Rosa: cuando digo que ese lenguaje del currículum se está haciendo impronunciable, me refiero, por ejemplo, a su carácter totalitario, al modo como convierte en obligatorias tanto una cierta forma de la realidad como una cierta forma de la acción humana. Yo me pregunto en qué medida hemos dejado en la Universidad de Antioquia, y por supuesto en otras universidades, pero miremos en nuestro caso puntual, hemos dejado que el lenguaje que circunscribe el currículum se haga impronunciable desde ciertos rasgos totalitarios, en la medida en que estamos hablando del plan de estudios que tiene unas definiciones ya concretas sobre las cuales no hay que discutir porque ya todo el mundo lo tiene claro y por tanto lo adoptamos para nuestro ejercicio de gestión de lo académico en la universidad. Los documentos maestros del programa, los proyectos educativos del programa, los planes de estudio, todos esos asuntos a la modificación de los planes de estudios que tiene en este momento en la universidad la política en lengua extranjera, y pareciese ser que para nosotros entonces ahí cerró la discusión curricular. Una concepción completamente técnica e instrumental de un concepto que, como ustedes lo saben, tiene un poderoso potencial para pensar nuestros quehaceres en educación, y en nuestro caso en educación superior. Entonces, a la luz de esa pregunta de por qué pensarnos el currículum, pues precisamente para que eso no se vuelva un lenguaje vacío, que ya todo el mundo en la universidad sabe qué es y no se nos haga impronunciable. Hay un mito que yo refiero y es el mito del lecho de Procusto. Procusto es un personaje de la mitología griega muy interesante porque él acoge a los peregrinos, a los que van caminando, y les invita en la noche a que pasen la noche pues en sus aposentos, y después de alimentarlos pues, y atenderlos muy bien, les ofrece el lecho, su lecho, para que puedan reposar allí y descansar. Pero Procusto tiene una característica, y es que él tiene una obsesión con que el peregrino, el viajero, case con el lecho, con el tamaño del lecho. Entonces, cuando el viajero está dormido y si queda sus partes por fuera, él lo amarra y con un hacha o con un serrucho muy amablemente lo ajusta. Le ajusta los pies o le ajusta las manos. Y si el viajero es muy cortico, pues como muchos de nosotros que somos más bien bajitos, él tampoco tiene problema. Su obsesión es que el viajero se ajuste al lecho. Entonces él con un martillo martilla las extremidades
del viajero y lo ajusta para que igual se acomode a su lecho, el lecho de propusto. Un mito que nos sirve precisamente para pensar en el currículum como ese ejercicio instrumental, como ese esquema formal en el cual todo tiene que ajustarse, porque no puede tener una identidad particular y no se puede reflexionar sobre él, no se puede discutir. O lo ajustamos a ese lecho de propusto o no nos sirve. De lo que se trata entonces es de problematizar ese hecho de propusto que pudiera entenderse por el currículum para pensar las experiencias formativas y además las formas de gestión administrativa del quehacer curricular en las unidades académicas a nivel de universidad y por supuesto en la Facultad de Educación. Termino entonces este primer punto o esa primera pregunta con la cual les quería sugerir nuestra conversación, preguntándonos lo siguiente: ¿cuál es la concepción o el nivel de comprensión del concepto de currículum que tiene la comunidad académica en la que nosotros cada uno de nosotros está? Reitero, estas son discusiones que yo estoy proponiendo para la universidad. Pareciese ser que muchas de estas preguntas ya estarán resueltas para nosotros como Facultad de Educación, aunque hay que estar alertas en la medida en que en realidad no estemos cayendo en esa connotación que Jorge La Rosa nos dice de que ya hemos dado por sentado que en la Facultad de Educación todo el mundo tiene claro qué es el currículum. Como segundo punto pues de esta conversación, que no sé si nos tardaremos 2 horas vicedecana, sino más bien podamos sugerir aquí una conversación, un debate o más bien escuchar las acotaciones que ustedes tienen con respecto a esto y la propuesta que desde Vicerrectoría pues yo estoy proponiendo. Y es algo que para ustedes no es nuevo y es precisamente la difícil travesía de definir y por supuesto de gestionar el currículum en educación superior. Dice el profesor Miguel Zabalza en uno de sus textos, recordando la frase de un rector de allá de España, que intentar cambiar la universidad es como querer reformar un cementerio. Se puede contar con cualquiera, menos con los que están adentro. Es una nota bien humorística y además pesimista, que pudiera en algún momento girarse hacia las realidades de alguna o de nuestra propia unidad académica, y es que cambiar los asuntos curriculares, o cambiar o innovar o transformar el currículo en sí mismo, pareciese ser más fácil con las personas que están por fuera que con los que están adentro. Pero es algo que no nos ocurre exclusivamente en la Universidad de Antioquia, sino que eso tiene una relación con una palabra que viene de la biología también, y es la homeostasis, que es precisamente todos esos fenómenos de autorregulación que conducen al mantenimiento de la constancia de la composición interna de un organismo, fenómeno biológico. El mismo organismo busca reorganizarse, y si hay un esquema de transformación o una directriz de innovación o de cambio, el mismo organismo trata de regularse para que no cambie. El profesor Beltrán Llavador en uno de sus textos se pregunta si el currículum en realidad cambia a merced de que ya en sí mismo se encuentra determinado. ¿Y se encuentra determinado por quién? Pues se encuentra determinado por distintos agentes de decisión curricular, como lo son el mismo Estado, como lo es la administración central de una universidad, como lo es la administración central de una facultad, o cómo está determinado por las mismas prácticas cotidianas de los procesos de docencia en educación superior. Es entonces este asunto de lo curricular un problema de definición y de diseño de lo curricular. Reitero, no estoy diciendo asuntos completamente nuevos. Estamos simplemente aludiendo a algunas acotaciones que estamos proponiendo para la universidad y que, por supuesto, como casa natural, la Facultad de Educación, es fundamental que entre a valorarlas, a discutirlas o a aportar precisamente para la consolidación de lo que en un momento le referiré como una red de currículum de la Universidad de Antioquia.
Pero esa realidad en los procesos de gestión curricular o de implementación de diseños curriculares tiene su origen en un asunto, y es la propia definición de currículum. Ustedes lo tienen claro. Para nosotros en Colombia, y en términos generales en la teoría curricular, hay un asunto clave, y es que en educación superior nosotros no encontramos una definición amplia y suficiente de la misma, una apuesta que nos aclare de manera manifiesta qué es ese asunto del currículum en educación superior. Y nos toca irnos precisamente a la Ley General de Educación, donde, como ustedes lo saben, no es que sea muy claro porque nos alude, en realidad es un montón de generalidades que nos obvia las particularidades. Y es una de las prácticas que se sostienen en los distintos niveles de educación, es que terminamos por entender en lo curricular todo. Entonces todo es currículum, y las respuestas que ustedes han encontrado con distintos profesores, profesoras, estudiantes y la comunidad académica en general, es que para resolver ese asunto de lo curricular decimos, sí, el currículum es todo. Pero nosotros, como académicos y más académicos de los asuntos curriculares, sabemos que en aras de hacer viable un ejercicio de conversación, pues tendremos que aventurarnos, o al menos apostar y tratar de definir algo del currículum. Yo voy a proponerles esta definición con la cual me estoy comprometiendo, pero que igual tendrá todas sus réplicas, entendiendo al currículum como una selección cultural de conocimientos que una comunidad estima como válido. ¿Cuál comunidad? Pues la comunidad que esté tratando de organizar ese conjunto de conocimientos y lo valida como conocimientos fundamentales para la construcción de la identidad de las personas que se someten a ese proceso de aprendizaje. Y nos surgen varios cuestionamientos. Reitero, lo que yo estoy proponiendo tiene que ver más es a nivel de universidad. ¿Quién o quiénes tienen el poder de determinar los criterios de validez, selección y organización del conocimiento que será entregado? ¿Lo hará la comunidad? ¿Lo harán grupos de interés? ¿O lo harán personas específicas? Me pregunto a nivel de universidad, ¿quién tiene el poder de validar esos conocimientos y determinar precisamente los criterios de gestión de esos conocimientos? ¿Lo hará la comunidad en general? ¿Lo harán grupos de interés que direccionan esos criterios, o personas específicas que en los distintos grupos de la universidad que tienen que ver con asuntos o decisiones curriculares pudieran establecer criterios de este estilo? Hombre, ¿cómo vamos a poner en tela de juicio una asignatura como la que yo llevo respondiendo en el plan de estudio desde hace 15 años, y vamos a modificar la intensidad horaria o vamos a modificar los créditos que se le asignan? Pero ahí estaríamos hablando de una persona específica dentro de ese grupo de interés que tendría ese criterio de validar determinados conocimientos. ¿Cuáles? Y en la facultad sí que en varias ocasiones se nos han presentado cuáles son los criterios o las orientaciones para el establecimiento y estructuración de esos conocimientos en la unidad académica. Me refiero a orientaciones, me refiero a disposiciones y a esquemas, más allá de una directriz normativa. Por supuesto están los acuerdos de facultad, pero tiene que ver también con las guías y con un ejercicio de capacitación en los temas curriculares. Ahí viene un tema central, y es que precisamente por las formas de contratación de la Universidad de Antioquia, los docentes, un grueso de ellos son, y hemos sido, me considero también parte de esa comunidad, aunque contractualmente no esté allí en este momento, profesores de cátedra que terminan gestionando los asuntos curriculares en determinados momentos específicos, en momentos como cuáles, en momentos como creación de nuevos pregrados, en momentos como modificación a los programas de los cursos. ¿Cuáles son las orientaciones? ¿Cuál es la capacitación que nosotros como facultad le damos a esos profesores o a la comunidad en general para orientarlos en los procesos de transformación, en los procesos de innovación? Y si en la facultad es un asunto que medianamente o que en muchos casos ha sido parte de nuestra cotidianidad, a nivel de universidad en muchas ocasiones no se presenta tal. Las orientaciones
terminan siendo esquemas netamente normativos en los cuales los profesores o se adaptan, lo asumen, o no están dentro de las decisiones o entre esos criterios de validez y de organización de los temas curriculares en esa unidad académica. Es bastante problemática la definición que yo les propuse, pero no es algo nuevo. El profesor Ángel Díaz Barriga y enormidad de autores como Butler, como mismo Painar, como sin número de autores refieren sobre lo difícil de acoger o de acotar en un solo concepto ese asunto curricular, entre otras cosas, porque es mejor pensarlo en términos de proceso que no en términos nominales como si fuera un objeto. Un tema también central que yo aludí hace un momento, y es el tema de la gestión del diseño curricular. El profesor Zabalza, en varias de las producciones teóricas que él desarrolla, se pregunta sobre la cultura del diseño curricular que se puede tener en una comunidad académica. ¿Cuál es esa cultura del diseño curricular que se tiene? Hay un asunto que el profesor José Jimeno Sacristán en uno de sus textos refiere, y es el asunto de qué es el diseño. Y volvemos sobre este tema de las definiciones. Yo me voy a comprometer con dos definiciones que el mismo profesor Jimeno propone, y es que el diseño curricular es la acumulación de decisiones que le dan forma a ese currículum. El diseño curricular es la función de ir dando progresivamente forma al currículum en diferentes etapas, y acudo a ese asunto de las diferentes etapas de las orientaciones y de la acumulación de decisiones en materia curricular para apuntalar al tema de la mirada procesual del currículum, y porque es necesario en la Universidad de Antioquia diferenciar las distintas unidades académicas. La Facultad de Educación lo tiene más claro, entre otras cosas, porque, como lo he dicho, la facultad lleva una trayectoria en los asuntos curriculares bastante amplia, es objeto de estudio en muchos casos, pero en la universidad aún pervive ese esquema de entenderlo como un instrumento documento que no desde un punto de vista procesual. Otras preguntas nos ayudan a problematizar ese asunto del diseño curricular. ¿Cuáles entonces son las directrices o orientaciones del diseño curricular en la Universidad de Antioquia? ¿Cuáles son esas orientaciones para el diseño en la universidad? Y preguntarse por cuáles son las orientaciones sería necesariamente preguntarse por si deberían existir orientaciones generales que lleven al unísono las dinámicas curriculares de la universidad y de las unidades académicas. Yo lo refería hace un momento en las investigaciones de la profesora Elvia María González, donde ya apunta sobre la ausencia de políticas curriculares a nivel de universidad y por tanto de orientaciones. Alguien me diría, hombre, pero orientaciones a nivel general, eso es un esquema normativo y altamente prescriptivo, en el sentido de que está tratando de establecer unas directrices inamovibles en materia curricular en la universidad. Eso es en parte cierto, aunque no del todo, y me explico. Establecer orientaciones curriculares a nivel de universidad requieren una serie de consensos en los cuales las unidades académicas precisamente entenderían las formas en las cuales se hace las dinámicas curriculares de la Universidad de Antioquia. Y en una facultad como la nuestra, la Facultad de Educación, donde permanentemente estamos pensando, reflexionando, teniendo que ver con el concepto de currículum, es claro que la construcción de esas orientaciones generales debería hacerse desde un enfoque deliberativo y democrático, pero no para una vía netamente prescriptiva de lo curricular, sino precisamente para lo que aludí, para las orientaciones. Ustedes, tanto como yo, algunos más o algunos menos, por las dinámicas con las cuales hayan tenido que tener relación con otras unidades académicas, se darán cuenta que muchas unidades no tienen claro, por ejemplo, las orientaciones para la creación de un nuevo programa en la Universidad de Antioquia. Algo tan sencillo como es, profesor Edison Cuervo, yo vengo de la facultad X o la facultad Y, nosotros estamos interesados en crear un nuevo pregrado en no sé qué.
cualquier asunto de alguna de las áreas de conocimiento en la Universidad de Antioquia. ¿Cuáles son las orientaciones para crear un pregrado en la Universidad de Antioquia? A lo cual la única respuesta es: nosotros no tenemos orientaciones para la creación de nuevos pregrados en la universidad. No diría, pero como así es que la Universidad de Antioquia tendría que tener unas orientaciones. No, no existen orientaciones a nivel de universidad para la creación de esos nuevos pregrados. Otra persona referiría, entonces, ¿eso cómo lo resuelven las distintas unidades académicas? De una manera inclusive técnica y por supuesto prescriptiva. Coja el decreto 1295, señor profesor o señora profesora, y ayúdese de un documento maestro de otro pregrado. Entonces vuelve a esa pregunta: ¿será necesario que existan orientaciones generales para asuntos tan puntuales como la creación de nuevos pregrados? ¿Desearíamos tener esas orientaciones? Pues varias unidades lo establecen como que sí, porque proponerle a un profesor de la Facultad de Educación que inicie el proceso de creación de un nuevo pregrado no resulta ser tan problemático como sí puede ser para un profesor que es ingeniero, para un profesor que es abogado, para un profesor que es matemático puro o para un profesor que es médico. Nosotros permanentemente tenemos que discutir los asuntos curriculares, pero ese profesor literalmente me ha dicho: profesor, es que eso lo tiene muy claro usted, pero yo no sé cómo hacerlo, dígame por dónde empiezo, porque es que a mí el jefe del departamento me dijo que cogiera el 1295. Pero lo que ese profesor de esa unidad académica no tiene claro es que eso no es una orientación curricular, eso es una prescripción curricular, distinto a la orientación curricular, porque hay un montón de disposiciones que se requieren a la hora de elaborar o de crear un pregrado. Entonces viene otra pregunta: si medianamente podemos estar de acuerdo en que deben existir algunas orientaciones en materia curricular en la Universidad de Antioquia, ¿cómo diseñar esas orientaciones generales para que tengan legitimidad? No legalidad, eso está claro. Legitimidad, no legalidad, porque por supuesto varias disposiciones y orientaciones o esquemas normativos en materia curricular pues se han tomado, es más, se toman en la universidad, pero legitimidad, no lo sé. Una de las formas que se le ha propuesto al comité de vicedecanos y a los distintos comités de currículo en la universidad es pensar en los asuntos curriculares desde un esquema procesual, que para nosotros es más claro y por eso en este punto voy a ir muy rápido, pero que para las otras unidades no es tal. Entre otras cosas porque, como dice el profesor Francisco Beltrán, el concepto de currículum nos conduce a engaño. El currículum nos engaña desde su misma acepción, porque está nombrando una cosa cuando en realidad son varias. Son muchas que ocurren en distintos momentos y en las cuales intervienen distintos agentes de decisión curricular. Varios autores como de Schwab, como Steinhaus, como el mismo Jimeno Sacristán, como Beltrán, acogen la idea en un momento determinado de la historia de las teorías curriculares y del desarrollo de las teorías curriculares, la noción procesual del currículo, para entender, por un lado, que lo curricular no es un asunto técnico instrumental como en sus orígenes fue entendido en los Estados Unidos de Norteamérica y en Inglaterra, un instrumento, documento con lo cual se centralizan las disposiciones en materia de enseñanza en todos los niveles, sino que hay una intervención de la comunidad académica, entre ellas la comunidad docente y entre ellas la comunidad administrativa, que tiene que ver con las disposiciones curriculares de esa unidad, si se quiere. Un enfoque procesual del currículo en el cual nosotros diferenciamos distintas fases, distintos planos, y que no necesariamente se corresponden las intencionalidades formativas o los objetivos con el accionar mismo del currículum que se tiene en el proceso de formación directa, o que lo pensaría de un esquema más germano desde la didáctica o desde la metódica. Unas acotaciones muy sencillas que para ustedes resultan ser muy básicas, pero que en las unidades académicas hay que trabajar fuertemente por aquello que yo les refería.
decreto 1295, el decreto 1075 del 2015, este último decreto único reglamentario del sector educación que estamos leyendo todos en la medida en que nos ha permitido a nosotros como agrupar toda la normativa en Colombia, ahorita en mayo, 298 páginas que nos dan pues precisamente una serie de parámetros de cómo entender la educación en el país. Eso no es el currículum, eso es un elemento de lo curricular que desde el punto de vista prescriptivo, por supuesto, encuadra unas disposiciones normativas a nivel de país, pero para muchas personas la identificación de esas orientaciones estriban en los requerimientos, en las necesidades que del Ministerio de Educación Nacional se tienen con respecto al concepto de calidad o con respecto al concepto de qué es lo que nosotros necesitamos habilitar o cumplir para los registros calificados. Y parece ser entonces que las prescripciones curriculares en educación superior estriban en cumplir con ese checklist, ¿cierto? Con esa lista de chequeo para que el Ministerio de Educación nos valide el registro calificado del nuevo pregrado y para que nos den la acreditación. Pero profesores, profesoras, el concepto de calidad incluso viene desde el CNA como un esquema netamente prescriptivo. Y ahí viene un asunto que yo he venido proponiéndole a las distintas unidades académicas, a los distintos comités de currículo de las unidades académicas con los cuales he tenido interlocución, y es la necesidad precisamente de discutir y reflexionar sobre la identidad institucional y las disposiciones curriculares que nosotros como universidad tenemos que tener para replicar o para resistir un concepto de calidad desde el punto de vista prescriptivo ministerial. Esto es, que la idea de calidad no estriba exclusivamente en lo que el Ministerio de Educación Nacional nos envía por el esquema del CNA, ¿cierto? El esquema administrativo del CNA, sino que nosotros como universidad también entendemos algunos elementos que es necesario tener claros a la hora de crear nuevos pregrados, a la hora de modificar o transformar los currícula de las unidades académicas y a la hora de entender que somos nosotros como Universidad de Antioquia. Algo que el decano en su momento pues refería en varios medios de comunicación donde lo pude leer y escuchar, era precisamente las réplicas a este esquema del MIDE, ¿cierto?, con el cual supuestamente se establecen los criterios de calidad del Ministerio de Educación para el sector de educación superior en Colombia, en los cuales había asuntos muy puntuales, pero en los cuales no se incluyen asuntos que sí tenemos claros en la Universidad de Antioquia, y es uno, por ejemplo, el de responsabilidad social. Un criterio que identifica a la Universidad de Antioquia es que sí nos preocupamos y estamos pensando por el estudiante que baja de la vereda Buenavista, del municipio no sé qué, si se quiere de Andes, si se quiere de Caucasia, si se quiere de Turbo, de Apartado, y que va después de una jornada laboral a estudiar álgebra lineal o a estudiar teorías curriculares o a estudiar, qué sé yo, cada una de las materias del programa en el cual está escrito, y que para la Universidad de Antioquia sí es un problema, pero que no está ponderado dentro del esquema del MIDE, del Ministerio de Educación Nacional. Por tanto, las prescripciones curriculares en educación superior son eso, son prescripciones curriculares. Los lineamientos y las directrices que el decreto 1295 nos da son normativas que nosotros debemos acoger en la Universidad de Antioquia, pero profesores y profesoras también traducir por un asunto de identidad institucional. Y ahí es donde nosotros vamos hablando de la necesidad de las políticas curriculares a nivel de la universidad. Porque muy bien nosotros pudiéramos decir, vamos a cumplir los criterios ministeriales, pero si alguien, una unidad académica pudiera entender que dentro de esas disposiciones y a los requerimientos institucionales, en la creación de un nuevo pregrado no esté el asunto de la responsabilidad social del pregrado que están creando, y que nosotros como universidad estemos yendo por esa vía, pero que esa unidad académica no lo tenga tan claro. Un momento entonces donde el currículum en educación superior se nos manifiesta, se nos objetiva, se concreta, pero no es el único, porque nosotros las discusiones también en educación superior tienen que ver con la presentación de conocimientos o de contenidos en educación superior, y que estriba en toda una discusión de la política
de publicaciones que tienen las distintas editoriales o que se tienen en educación superior, por supuesto, para validar determinados conocimientos. No me voy a detener ahí, porque como ustedes mismos lo saben, las discusiones en materia de producción de conocimiento, de legitimidad del conocimiento y de cómo la industria editorial en el país o en el mundo legitima determinados conocimientos y anula o proscribe otros, es una discusión de largo aliento. Por eso les dije que aquí no iba a detener. El ejercicio de moldeamiento curricular, el pasar, estoy volviendo sobre este esquema que les decía de pensar el currículum como proceso praxis, y aquí estoy recogiendo varios de los trabajos del profesor José Jiménez Sacristán, por supuesto, para pensar y reflexionar sobre ese asunto, sobre ese concepto del currículum y cómo él adquiere materialidad. Es como las disposiciones macrocurriculares tendrán que estar siendo interpretadas por la universidad en su conjunto y en sí misma las unidades académicas. Cuando yo me refería a esas orientaciones generales en materia curricular, de inmediato sale a escena la discusión sobre si sería un ideal que existieran orientaciones generales en la Universidad de Antioquia en materia de currículum. Y es necesario, por supuesto, la identidad de cada unidad académica en materia de diseño curricular, porque no se trata de unificar unas disposiciones, por ejemplo, en términos de política en lengua extranjera, inglés, que lo planteaba yo en uno de los últimos comités rectorales, como algunas unidades académicas lo ponen sobre la mesa y dicen, un momento, pero es que nuestra fortaleza no es exclusivamente el inglés. Nosotros, por ejemplo, demostramos cómo tenemos estudiantes en B1, B2, C1 y C2 en francés. Entonces, ¿qué hacemos con esa política? La implementamos, les obligamos a nuestros estudiantes que abandonen su fortaleza en francés y se dediquen al inglés, o tienen que ver tienen que tener competencias en esos dos idiomas, en inglés y en francés, o sacamos el francés de nuestro plan de estudio. ¿Qué hacemos? Y era una de las discusiones que se tenía en el comité rectoral, que avaló, el día que estoy adelantando varias de las cosas pues que a nivel central se están discutiendo. El acuerdo 467 no entra en discusión para esta administración, es el que se va a proponer, pero hay algo que se señaló desde el principio, desde que yo llegué allí a la oficina de vicerrectoría de docencia, y es que eso requiere una reglamentación, porque el acuerdo en sí mismo es una disposición normativa, por eso requiere ser reglamentado. Y ahí viene un asunto que vamos a discutir en un momento, y son las fases para la implementación de diseños curriculares innovadores o de transformación. Una cosa es proponer acuerdos académicos o acuerdos superiores que den directrices en materia curricular, pero otra cosa es la institucionalización. Si yo propongo un acuerdo académico en materia política en lengua extranjera, se lo he referido yo en varias ocasiones a la vicerrectora y en su momento se lo planteé al comité rectoral. Eso requiere unas bases para su implementación y, por supuesto, un acompañamiento a las distintas unidades académicas, porque soltar una disposición en materia de transformación curricular a una facultad como esta, que lleva una trayectoria de tantos años de pensarse el currículum, de transformarlo, de innovarlo, de repensar inclusive el microcurrículum permanentemente en cada uno de los cursos, hay unidades académicas que no les es tan fácil. Hay unidades académicas que requieren precisamente un acompañamiento para entender que una innovación, una transformación curricular se implementa a partir de determinadas fases. En el currículum en acción y el currículum realizado, pues no tendré mayores acotaciones que hacer, salvo una referencia al currículum evaluado, y es precisamente las preocupaciones del profesor Antonio Bolívar en alguno de sus textos sobre didáctica y currículum de la modernidad a la posmodernidad, donde él cierra sus reflexiones sobre lo curricular diciendo, hombre, es claro que el currículum en la contemporaneidad ha muerto, o el currículum ya está en sus últimos estertores. ¿En qué medida lo plantea el profesor Antonio Bolívar? En la medida en que la evaluación de él es el foco que direcciona todo el diseño curricular.
Y entonces, si eso es así, pues entonces cerremos toda la discusión sobre los procesos de innovación curricular y pongámonos a pensar entonces cómo acondicionar nuestros planes de estudio, nuestras disposiciones formativas en términos de las pruebas INFESADE PRO y que toda la reflexión en materia de calidad en educación superior esté delimitado es por eso. Pero nosotros sabemos que eso no es así. Nosotros en la facultad hay unidades académicas que no lo tienen tan claro y las preguntas son esas. Profesor Edison, muy interesante lo que usted nos está proponiendo, muy interesante pensar la flexibilidad curricular, importantísimo pensar la internacionalización, pero es que nosotros tenemos que cumplir unas disposiciones en materia de pruebas INFESADE PRO. Se valida en cierta manera pues lo que plantea el profesor Antonio Bolívar sobre esa muerte de lo curricular, pero de lo que se trata precisamente de un concepto de esta potencia es que nosotros no debemos que eso caiga como en ese asunto. Y dejamos de lado estos asuntos de discutir sobre ese enfoque procesual o práctico de lo curricular para superar esa idea de que es algo netamente técnico, instrumental, sino que, por supuesto, es algo que debe ser entendido más desde un enfoque procesual, en el cual intervienen distintas personas, nosotros como tal intervenimos en él, y abandono pues esa reflexión que pudiera ampliarse, para que nos detengamos un momento así muy breve en las dinámicas de lo que nosotros modelamos o pretendemos para esos asuntos de transformar, innovar o cambiar el currículo. Varias discusiones sobre si es lo mismo o son cosas distintas, si ese asunto de la innovación o la transformación curricular es distinto a un cambio muy puntual en los planes de estudio. La vicedecana, alguna conversación que tuvimos allí en vicedocencia, precisamente me planteaba como las discusiones que aquí en la facultad, en las cuales yo no he tenido la posibilidad de participar, primero porque estaba en Andes y me era difícil estar viajando para acompañar el proceso de transformación curricular de mi facultad, estaba cumpliendo pues otras tareas, y segundo porque cuando regreso ya llego directamente a vicerrectoría de docencia y no he podido estar en ninguna de las discusiones precisamente sobre ese asunto de que de lo que se trata es que todo cambio supone una transformación curricular, según pues lo escuchaba. Y es claro que el currículum en educación superior dispone de la estructuración de un proyecto formativo. Un proyecto formativo que es dinámico, máxime cuando esa proyección está destinada a relacionarse con procesos de investigación permanente y actividades de extensión en la sociedad circundante. Entonces, por eso, pensar en el currículum en educación superior estriba en un ejercicio más dinámico que en otras áreas o en otros niveles de educación, aunque ahí vendría la réplica. ¿Y por qué? Si el currículum en realidad debe estarse transformando permanentemente y él nunca se cierra. Lo que pasa es que, en cierto modo, y precisamente es una de las discusiones que se proponen desde la reflexión que Michael Apple, que los distintos teóricos críticos del currículum apuntan o señalan, es que en muchos casos, en educación media o en educación básica, el currículum es un reproductor de conocimiento y no un productor como tal, y de ahí sale precisamente las disposiciones o las réplicas que desde una facultad como esta se le hacen desde las prácticas y de pensar al maestro como un productor de conocimiento y como un investigador. Pero es claro que en educación superior, o al menos teóricamente, se busca es que ese currículum sea más dinámico y pueda transformarse. Compartiendo con Bienvenido Argueta que una transformación curricular constituye una estrategia que busca resolver principalmente dificultades que maestros y estudiantes y comunidad académica tienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje, nos lleva precisamente a señalar que los asuntos de la transformación o los cambios curriculares no es exclusivamente por esquemas de prescripción curricular normativa del Ministerio y de sus exigencias en términos de calidad,
o de la universidad en conjunto en términos de lo que la universidad está disponiendo para encuadrar unas políticas curriculares, reitero, unificadas y en las cuales nosotros no participemos. Desde el punto de vista ideal, por lo menos, de lo que se trata una transformación, una innovación, tiene que ver precisamente con la modificación y la mejora de determinados procesos en ese esquema de la enseñanza-aprendizaje. Sentido que debemos ampliar a los requerimientos o prescripciones curriculares, por supuesto, que se le exigen a nuestras unidades académicas, transformar, innovar o cambiar sus currícula de manera permanente, aunque con ciertos espacios temporales, dado que el desgaste o inversión permanente que requiere un proceso de transformación no es algo en lo cual todos queremos estar indefinidamente. Una facultad como la Facultad de Derecho, ustedes lo saben, tardó 15 años en transformar sus currícula. En términos, y además esto es un asunto público, en términos de la política en lengua extranjera, la Facultad de Derecho nos contesta, Vicerrectoría de Docencia, muy bien, muy interesante la política en lengua extranjera, pero nosotros queremos por lo menos terminar un aporte antes de hacer otra modificación al currículum del programa de Derecho en Medellín, porque en regiones sí ya lo modificaron, entre otras cosas porque nos supuso un esfuerzo muy grande transformar todo el esquema del plan de formación en Derecho ahora para volverlo a cambiar de la noche a la mañana. Entonces pues se acoge algunas de esas disposiciones, entre otras. Yo voy a presentar algunas fases que en los procesos de innovación pues se está proponiendo, sugiriendo a las unidades académicas, porque algo con lo que me he venido encontrando es que algunas unidades pretenden inmediatamente después de que se propone la innovación, el cambio curricular, hacer una institucionalización del mismo, sin cumplir algunas fases. Y para estas fases pues me voy a un ejemplo que es en la Universidad de Deusto, donde hacen un proceso de innovación curricular más o menos en 2008, que a mí me parece interesante, que lo defiende el profesor Aurelio Villa. Unas fases para tener en cuenta en todo proceso de transformación curricular, que por supuesto aquí en la Facultad de Educación se han cumplido en determinados momentos con lo que yo he podido observar. Proceso de innovación o de transformación en los distintos niveles de objetivación de lo curricular. Si es a nivel de universidad, pensar que una transformación curricular supone un ejercicio de sensibilización, por supuesto, entendiendo por sensibilización el propósito de crear un clima de cambio, de innovación, detectando, por supuesto, las deficiencias que se pueda tener en el diseño curricular o en los elementos curriculares que se tienen y que se quieren cambiar, pero, hey, profe, es fundamental también reconocer las cosas buenas que se han hecho, porque lo hablaba con una unidad académica y me decía, vea, de todo lo que usted nos ha planteado en este conversatorio, entonces nosotros queremos cambiar todo. Quieren cambiar todo. ¿Será acaso que usted no tiene una trayectoria, un proceso importante sostenido en el tiempo? Ah, sí, nosotros no hemos pensado las cosas fuertes que nosotros tenemos. Normalmente, en algunos procesos, se quisiese hacer la política de tierra arrasada, en la medida en que yo como especialista entonces vengo a decirles cómo hacerlo en un programa, en una facultad o en una universidad. Y una de las cosas que yo les quiero referir, y precisamente por eso vengo a planteárselos a ustedes, Facultad de Educación, es que lo que yo estoy proponiendo ni es nuevo, ni lo estoy proponiendo yo. Es más, no lo puedo proponer yo solo. Eso tiene que ser un asunto de construcción de la universidad. ¿Para qué? Para que eso adquiera legitimidad. Y lo mismo en los otros momentos de objetivación de lo curricular. A nivel de facultad, de lo que se trata precisamente es que si se inicia un proceso de transformación curricular o innovación curricular, pues pensar en la sensibilización. Y en la sensibilización reconociendo ese ambiente propicio para el cambio, pero también en el reconocimiento de que las cosas se han hecho bien.
o que hay cosas que no es necesario modificar porque son el fuerte de la facultad. Por supuesto, un ejercicio de planificación donde se determinan los pasos que se van a seguir. Alguna unidad académica me decía, sí, nosotros queremos transformar, entonces vamos a cambiar el plan de estudios para poder cumplir con lo de la política de lengua extranjera, porque es la exigencia de la universidad. Pero ¿será acaso unidad académica que se trata de que ustedes cambien el plan de estudios a secas y que no haya un proceso de reflexión? Por supuesto, cuando voy yo y recibo ese esquema de modificación puro y duro del plan de estudios, ¿qué ocurrió? Son 5 niveles de a 2 créditos. Muy bien, pasamos de 175 créditos de 185 créditos a 195 créditos. Y además es que no habíamos ponderado la formación ciudadana y constitucional. Le agregamos otro crédito más, entonces son 196 créditos. Hicimos el cambio ya nos transformamos curricularmente. Ahí precisamente se trata de acompañar y discutir con esa unidad académica si de lo que se trata es de un criterio sumativo del concepto de créditos que tampoco está tan claro en las unidades académicas en la Universidad de Antioquia. Por eso reitero que estoy hablando de esa nivel de universidad, porque algunas unidades académicas aún no han hecho la modificación al esquema de crédito, el sistema de créditos, decreto 1295 aún no está, y entienden los créditos con 4 horas de clase, 4 créditos puro y duro, ¿cierto? Un proceso de adaptación, por supuesto, en el cual, como lo plantea Villa, se trata es de capacitar a los distintos estamentos en los procesos de transformación curricular. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, y se Juana, cuando usted me lo compartió, precisamente es como hay un ejercicio donde uno ve aquí a la profesora Marta, a la profesora Elida, capacitando, formando, discutiendo los asuntos de la transformación curricular. En muchos casos y en varias unidades académicas de lo que se trata es que el comité de currículo proponga la modificación y salen las disposiciones en los acuerdos de facultad para que todo el mundo lo aplique. Eso requiere capacitación, eso requiere modificación. Y reitero, pensemos en la Universidad de Antioquia para discutir los asuntos de adaptación en materia de modificación curricular en un tema que es el que nos convoca hoy centralmente, que es el tema de política de lengua extranjera. Yo introducía hace como 2 meses una discusión sobre el tema de la Cátedra de la Paz, porque si bien ustedes lo saben que en educación básica y media el requerimiento del Ministerio de Educación es que ahorita el 31 de diciembre ya esté incluido eso en los planes de estudios, ¿cierto? Y esté el proyecto, por eso tenemos los profesores de ciencias sociales trabajando a doble máquina, muchos de ellos en las instituciones de educación media, para cumplir con esa disposición, entre otras cosas porque varios directivos entienden que la prescripción curricular simplemente es un mandato y se cumple. Y en educación superior nos dejan eso a la consideración de la inclusión, pero lo hablamos en un momento con el profesor Alejandro. Entonces, ¿qué es la Cátedra de la Paz? Tendremos que incluirla con un crédito más. Alguna unidad académica me decía, pero ¿y si la incluimos más entonces Edison? Después viene el asunto de la educación física y la importancia de la educación física en la formación de los estudiantes de educación superior, pero también está lo de la Cátedra de la Paz. Entonces, ¿a qué hora vamos a enseñar ingeniería? ¿A qué hora vamos a enseñar medicina? ¿Qué eran las preocupaciones pues, de estas personas? Ahí sí, la incorporación, pero la incorporación con un criterio como lo plantea Villa es las pruebas piloto. Las modificaciones o las transformaciones curriculares requieren un ejercicio de adaptación y además de hacer pruebas, ¿cierto? Porque eso no es un ejercicio de simplemente institucionalizarlo, sino precisamente que esté pasado por la reflexión y la discusión. Y ahí sí, al final, la institucionalización. Yo me voy a saltar un asunto, entre otras cosas, porque no se trata de que ustedes me escuchen a mí simplemente. Yo vengo a plantearles o vine a proponerles lo que yo le estoy proponiendo a la vicerrectora, pues a la vicerrectoría de docencia, y lo que les estoy conversando con las unidades académicas, con las distintas unidades académicas, es precisamente conversar, pensar, discutir, entre otras cosas, porque como lo plantea Miguel Morey, pensar se parece mucho a conversar con uno mismo. Tal vez por ello conversar, ni dialogar ni debatir, conversar,
se parece tanto a pensar en común. Lo que yo he venido planteándole a las distintas unidades académicas por vía del comité de vicedecanos y de los comités de currículo es que pensemos en común y conversemos. Entre otras cosas porque nosotros en la universidad tenemos estas dinámicas. Estas son las dinámicas actuales que a nivel de universidad tenemos. La creación de los nuevos programas de pregrado, con toda la discusión que se pueda tener sobre si hay que hacer una medida en términos del crecimiento de la universidad desde el punto de vista del pregrado. Tengo sobre la mesa, en este momento aquí en mi oficina, 3 programas nuevos para la universidad: el programa de Ingeniería Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería, que ya está el documento maestro, lo estoy revisando, que nace a partir de un requerimiento de Avianca a la universidad para atender el traslado que va a tener pues de los talleres de Avianca aquí a Río Negro, poder tener profesionales que se encarguen de eso. El pregrado en ciencias culinarias, muy interesante, un trabajo conjunto entre la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y la Facultad de Ciencias Sociales en los departamentos de Antropología y de Historia, y por supuesto aquí pues en Ciencias Alimentarias. Pregrado, entre otras cosas interesantes, yo le decía al profesor del departamento que me gustaría mucho hacerlo porque uno se encuentra con asignaturas o concursos de este tipo: fotografía y cocina, historia de la cocina en América Latina. Más allá de todo el debate, ellos están proponiendo que formar un cocinero requiere un ejercicio de reflexión desde las ciencias sociales también, y por eso están haciendo acotaciones a la antropología y a la reconstrucción histórica de esa herencia gastronómica que nosotros tenemos aquí en Antioquia, en Colombia. El pregrado ya está, el documento maestro también, estamos pendientes de mandarlo al Ministerio de Educación. Y la tecnología en atención prehospitalaria, que es un programa cerrado que se le ofrece a miembros de las Fuerzas Armadas y a miembros de la Policía Nacional, que era primero un técnico y ahora va a ser una tecnología que le oferta a la Universidad de Antioquia. Reitero, es un programa cerrado. Creación de programas de pregrado. Vuelvo a esa pregunta central, profesores y profesoras: ¿cuáles son las orientaciones para la creación de nuevos programas? No existen. No es que me dé pena decirlo, ni mucho menos, porque lo tengo que plantear permanentemente cuando me llaman allá a la oficina de vicedocencia. No tenemos esas orientaciones. Tenemos que crearlas. Segundo, la modificación a los programas de pregrado. Entre ellos, entre otras modificaciones, pues la política de formación en lengua extranjera. ¿Cuáles son las orientaciones? Son preguntas, reitero, retóricas si se quiere, o preguntas que yo me estoy haciendo, que le estoy planteando a la profesora Luz Estela en sus funciones y a la vicerrectoría en general. ¿Cuáles son las orientaciones para la modificación de los programas de pregrado? Porque una cosa es que ustedes como facultad entienden los procesos de transformación e innovación curricular, y otra cosa es cómo lo puedan entender otras unidades académicas. Y los requerimientos o las necesidades que tienen las unidades académicas es cómo iniciamos un proceso de transformación curricular. Y aquí hay que hablar de algo muy puntual. ¿Por qué pensar orientaciones generales? En el evento de que no existen, ¿qué han hecho las unidades académicas? Pues lo han resuelto, no lo han podido resolver. Con especialistas internos y externos. Idealmente los internos, pero también externos. Una unidad académica que se acerca alguna vez para que les orientara, les planteara o les proponiera algunos asuntos en términos de transformación curricular que están en este momento en ello. Me decían: es que tuvimos un asesor de una universidad externa y nos dijo que el esquema que nos estaba proponiendo era lo que el ministerio había prescrito para los procesos de transformación curricular en las facultades en el país. Y yo le dije: discúlpeme, pero yo ese documento sobre orientaciones a nivel del país para transformaciones en facultades, en educación superior, yo no lo conozco. Sí, es que nos lo aseguró usted, porque nos dejó el esquema montado, pero esa persona ya no está. Y ahí es donde se ve la necesidad de que existan unas orientaciones. ¿Qué entendemos en la Universidad de Antioquia por transformación curricular? ¿Qué entendemos en la Universidad de Antioquia por modificación al currículo? ¿Es necesario pensarlo en esos términos?
o necesariamente no. Y viene el tema pues, que tenemos sobre nuestra mesa, que es el tema de la política de formación en lengua extranjera. Alguno me decía, debería ser políticas, o la política de formación en lenguas extranjeras, como lo introduje hace un momento. Eso como surte efecto. Reitero, en este momento estamos reconfigurando el Comité de Política en Lengua Extranjera que no estaba reconfigurado, y de lo que se trata, el paso que va a seguir, y además fue disposición del comité, pues del comité rectoral, es reorganizar tanto las fechas como las unidades académicas que están en los distintos grupos. Ustedes, quienes han podido leer el acuerdo, hay distintos grupos, entonces se van a reconfigurar, porque algunas unidades académicas ya lo tienen casi que avanzado, y algunas otras van en procesos del 40%, del 80% o del 0%. Como es el caso puntual que les mencionaba de Facultad de Derecho, quien dijo que, como les había supuesto, un proceso de transformación tan arduo y tan largo, no van a hacer la modificación. Una pregunta de sí. Estos programas que ya se han modificado, ¿han aumentado el número de créditos? ¿Lo han mantenido igual o lo han disminuido? Eso, ahí hay varias situaciones, profe. Muchas gracias por su pregunta en este punto. Porque existen todos los casos que puedan existir en los 80 y tantos programas que nosotros tenemos en la universidad. Algunas unidades académicas lo entendieron, profe, literalmente como aumentar créditos. Y reitero, pasaron de 185, 184 a 195 de entrada. Entonces, precisamente en la oficina donde yo estoy, de lo que se trata de hacer recomendaciones a esta unidad académica, que no es un criterio sumativo, sino una reflexión. Pero entonces me decían cuando me reuní con ese comité de currículum, he dicho, usted no sabe lo que son las discusiones de este comité de currículum con los profesores, porque hay del asunto de mermarle a los créditos al curso del profesor X o del profesor Y, que dice que es imposible que le bajen créditos a ese curso porque él lleva 20 años en la universidad y que es imposible que se lo Entonces son discusiones del tipo, no son extrañas, porque como lo plantea Miguel González Arroyo, aquí están, el currículum es un territorio de disputa, pero entonces es uno de los casos. Otro caso, por ejemplo, como el del programa de Derecho, lo vamos a ofertar, que se ofertó y que va a aplicar en Carepa ahorita en el 2016. Ellos hicieron un asunto muy puntual, reflexionaron sobre los créditos de distintos cursos, dosificaron para no modificar el número de créditos, y además suprimieron un curso que integraron, los contenidos de ese curso lo integraron creo que en otras dos materias. Tercero, lo decía cuarto es porque la política se convierte casi que en una de las dinámicas centrales, como que yo la amparé dentro de ese asunto de la modificación a los programas de pregrado. Los temas de acreditación y reacreditación de los programas. Un asunto muy puntual, yo no tengo que ver centralmente con eso. La vicerrectora me encargó los asuntos de índole curricular, porque el cargo al que yo llego desaparece, que es el jefe de programación académica, y la reconfiguración que la profesora Luz Estela está proponiendo en vicerrectoría son 3 cargos. Uno se parte en 3, el tema de los asuntos de docencia, que ustedes saben que son bastantes en la universidad, lo atendería una persona, los temas de calidad, acreditación y reacreditación otra persona, y los temas de currículum los atendería yo. Entonces, si bien yo no tengo que ver puntualmente con los temas de acreditación y reacreditación, sí es necesario, por lo menos en varios puntos donde se nos cruza con los temas curriculares, yo voy y lo planteo así. Como ustedes lo saben, el CNA en varias de sus disposiciones, sus lineamientos, tiene la exigencia de un documento, que es el proyecto educativo de programa. Pues yo les propongo esta pregunta a ustedes y la pongo aquí en la mesa. ¿Cuáles son las orientaciones para crear los proyectos educativos de programa en la universidad? Y tengo que resolver con la respuesta que dice: no existe, no tenemos orientaciones para esos. En algún momento vinieron a esta facultad. Sí. Y a mí permanentemente, profe, me preguntan ¿cuáles son las orientaciones? Reitero, es distinto hacer esa pregunta en una facultad como la Facultad de Educación, porque nosotros permanentemente estamos discutiendo proyectos educativos institucionales, estamos acompañando en distintas unidades a diferentes procesos.
Pero soltar esa pregunta en una facultad en la cual no tiene por objeto de estudio la educación, se vuelve un asunto bastante complejo. ¿Cómo lo hago? Y cómo lo hago es porque yo entiendo que eso es haciéndolo cumpliendo unos pasos literales, es decir, una noción técnica e instrumental del currículum. Dígame cómo lo hago, que yo lo hago así. Entonces, ¿cómo lo han resuelto? Utilizando las orientaciones, porque la Universidad Nacional sí las tiene, las orientaciones para la creación de programas, de proyectos educativos de programa que tienen otras universidades, tienen otras orientaciones, pero con una característica es que esas universidades entregan su identidad en la configuración de sus proyectos. Y por supuesto, utilizando modelos, con el problema de ese ejercicio de la metodología del modelo. Pues yo cojo un modelo de proyecto educativo de programa y saco el tema. No hay esas orientaciones. Hemos estado pues como mirando la metodología para desarrollarlo. Las personas que estaban encargadas de algunos de estos asuntos pues han ido desarrollando algunos procesos, pero eso no se ha podido materializar. Y finalmente, ¿qué obligaciones de las que se van a realizar cuando se entregarían? Estamos apenas, y ahí es donde voy a la configuración de la unidad, que es lo que yo les vengo a proponer o les estoy contando, que les he propuesto a los vicedecanos y a los distintos comités de currículum. Entre otras cosas, reitero, porque no lo puedo hacer yo solo y no lo puede hacer vicerrectoría sola, por un tema central, y es el tema de la lengua. Porque ustedes como Facultad de Educación dirían, si vicerrectoría lo plantea, venga, esas orientaciones les falta esto, eso no se corresponde con nuestras preocupaciones, o Facultad de Medicina, o Facultad de Derecho. Nosotros tenemos 22 unidades académicas, ¿cierto? Entre escuelas, institutos, bueno, facultades y por supuesto las corporaciones. Y finalmente, los temas que tienen que ver con programación académica, calendarios. Hay una propuesta que se ha venido ampliando con vicedecanos y decanos, que es el tema de la calendarización o la regularización más bien de los calendarios académicos con la universidad. Para el año entrante se propone eso. Vamos a ver qué es lo que acontecerá con este movimiento social que en este momento tiene como réplica al examen de admisión y otros asuntos con respecto a la administración. Los estudiantes mencionan asuntos de paro y todo lo que el asunto tiene en la Universidad de Antioquia, una universidad pública, que delibera sobre varios asuntos. Una pregunta: entonces, ¿requerimos políticas curriculares a nivel de universidad? Otra pregunta retórica. O retórica en el sentido de que se resuelve, sí la necesitamos. Muy bien, ¿con qué metodología vamos a trabajar? Porque la profesora Elvia María González, en la investigación que, como les dije, reposa desde el 2013, lo señala: no hay políticas, hay que construir políticas. Porque si no, todo el mundo está entendiendo lo curricular como lo puede entender. Porque tampoco hacer las políticas va a garantizar que todos tengamos la misma comprensión de los procesos. Por supuesto. O sea, digamos que es importante los consensos y la discusión, pero creo que eso tiene que estar acompañado de procesos de formación. Es decir, uno no puede crear la política, llegar a un consenso, sacar el formato para la creación de programas o las directrices para cada uno de los elementos sin que eso esté acompañado de lo que significa la apropiación por parte de los profes, que es ahí como el cruce que hay que hacer para que no nos pase lo que pasa en el sistema educativo no universitario, ¿cierto? Cuando salen elementos curriculares, una propuesta construida, consensuada, trabajada con los maestros, pero uno de los quiebres estuvo en la apropiación de los mismos en la cotidianidad escolar. Es que no nos vaya a pasar lo mismo en construir unas políticas, en plantear una metodología de consenso, de discusión, pero a la hora de llevarlas a cabo, pues igual siempre hay que quitársele la norma, o sea, siempre hay posibilidad de hacer quite, resistencia y de moverlo, porque creo que es importante como pensar qué significa la formación en asuntos curriculares, ¿cierto? Que no solo está en llegar a acuerdos en términos de definiciones o de conceptos,
porque igual la producción nos va a pues nos termina también transformando las mismas nociones con las cuales llevamos. Sí, por eso yo, Ana, refería ese asunto de la adaptación, y lo mencionaba en su momento, el asunto de la urgencia y la necesidad de la formación. Plantear una transformación curricular, plantear una política curricular, no es simplemente la hacemos y la institucionalizamos. El acuerdo superior de no sé qué, el acuerdo académico. No, usted lo plantea y además lo establece como normativa si se quiere, en términos de jerarquía administrativa, pero eso no se institucionaliza de la noche a la mañana. Precisamente de eso uno ve la realidad que materializa eso en los ejercicios de resistencia o de incomprensión de los esquemas de modificación, porque eso requiere un proceso de formación, eso requiere un proceso de adaptación, y yo no me adapto simplemente porque usted me dice adáptese, no, me adapto porque lo entiendo, lo comprendo, participo desde el punto de vista de la formación de comprender qué es lo que se quiere. Un esquema o una propuesta que se les presentó a los vicedecanos, a las vicedecanas y a los comités de currículum. Contamos con la presencia del grueso de ellos. Mañana voy a hablar con la Facultad de Ciencias Sociales también, con su comité ampliado de currículum, que allá son varios comités. Se trataría precisamente de encuentros mensuales, con temáticas de interés común, con deliberación y conversación curricular, por supuesto, y como Ana lo acaba de señalar, un ejercicio de formación y dinamización de los curriculares. Superar la noción del currículum como un instrumento documento pasa por entender que eso tiene que estar mediado por procesos de formación y la proyección de políticas curriculares conjuntas. Reitero, no puedo hacer yo, mucho menos. Ahí hay una crítica muy sana que se hace a los especialistas de currículum. Sí, muy bien, especialistas de currículum, especialistas, pero no es simplemente que lo planteen ustedes, sino que nosotros participemos y además que nos formemos en eso. Y es una de las propuestas, reitero, que está sobre la mesa. La invitación tuvo bastante acogida con las unidades académicas porque lo requieren, porque lo demandan. Hay distintas unidades académicas que están en este momento en procesos de transformación y de cambio curricular. Y muchos de los problemas que tienen algunas unidades académicas son los mismos problemas que tienen otras unidades académicas, o mejor, pensar en la necesidad de reconocernos precisamente en las fortalezas que las unidades académicas han tenido en procesos de transformación curricular. Pensar, por ejemplo, la ruta de trabajo que la Facultad de Educación ha seguido le sirve a otras unidades académicas para pensar en la proyección de rutas de trabajo también para esas transformaciones curriculares de ellos como facultad. Pensar en los procesos de transformación curricular que han tenido otras unidades, por ejemplo, como Facultad de Medicina, Facultad de Derecho, les sirve a otras unidades académicas para pensar sobre lo curricular. Por eso yo hablaba de unas perspectivas para la conversación y la construcción curricular en la universidad. Esta unidad es la que yo le estoy proponiendo crear a la profesora Estela, como vicerrectora. Es una unidad de asuntos curriculares porque yo he detectado en estos recién 2 meses, en realidad es 1 mes y 29 días que estoy allá, lo que yo he observado son necesidades institucionales, necesidades académicas de las unidades académicas y por supuesto las necesidades profesorales. Entonces, ¿qué se requiere? Por supuesto generar un equipo primario que no es Edison Cuervo ni mucho menos, es un equipo primario de personas que reflexionen, que piensen lo curricular para que puedan definir políticas curriculares, para crear esas orientaciones y poder cumplir, como lo plantea ESUA, es un ejercicio de deliberación curricular. Sobre eso, William Painter hace un señalamiento precisamente, y es que, lo cito textualmente, cuando el currículum tiene que ser planificado, escrito en folletos, difícilmente puede ser una cuestión de atención académica y teórica. Cuando pensamos
como lo acaba de señalar William Paina, que el currículum simplemente es hacer el folleto y las orientaciones, un asunto meramente teórico, ahí se pierde ya la discusión. Lo curricular pasa por pensar la práctica, y pensar la práctica a nivel de universidad, pensar la práctica en cuanto a las orientaciones y a las recomendaciones que se hacen. Por supuesto, un ejercicio de apoyo y de asesoramiento a las unidades académicas en asuntos curriculares y pedagógicos para crear un lenguaje común. Profesores de Humanidad y Lengua Castellana sí nos señalan el asunto de los lenguajes, el problema del lenguaje, la necesidad de un lenguaje común en materia curricular y además de formación y su identificación. Yo quiero ponerle un acento en algo, en el reconocimiento de las buenas prácticas que la universidad tiene, porque nosotros muchas veces